ya sea Exacto. Los artículos y los adjetivos cumplen la función de ser modificadores directos. ¿Por qué? directo. Porque estos modificadores directos se les denomina así. ¿Por qué? Porque modifica a quién? Modifican al núcleo, modifican al sujeto, al núcleo del sujeto. Mejor dicho, al sustantivo. ¿Cierto? Yo podría decir solamente María y listo. No, maestra. No, pues eso no es una oración. Entonces, al yo hacer uso de modificadores directos, estoy modificando. ¿Por qué dice modificador directo? Porque modifica directamente al sustantivo. Cambia. Cambia el sentido, cambia el significado. No es lo mismo decir la niña corre mucho a decir la niña bonita corre mucho. ¿Qué estoy indicando? Una oración Estoy especificando de especificando. qué estoy hablando. ¿Cierto o no? Sí, profesora. Muy bien. Y ahora, ¿quién cumple la función de ser modificador indirecto? Niña, profesora. No, igual, ¿qué tipo de palabras? Niña no puede ser, ¿por qué? Porque niña vendría a ser el sustantivo, es el núcleo del sujeto. Corre, corre mucho. No, eso es el verbo. Y eso ya forma parte del predicado. Yo les he elaborado una oración para que ustedes más o menos lo entiendan. Pero corre mucho y es parte del predicado, no es parte del sujeto. La ¿Cómo niña. yo identifico y sé que estoy hablando de un modificador indirecto? Maestra, indirecto es cuando acompaña al sustantivo, núcleo, indicando que podría ser si están acompañados o viene de algo. A ver, acláralo la definición. ¿A qué te refieres con ello? La función que cumple el modificador indirecto. ¿Cómo identifico yo dentro de la oración que es un modificador indirecto? ¿Cómo yo sé qué palabras son? Puede ser su género, número o forma. No, a ver, cuando hablamos tanto de modificador directo como de modificador indirecto, vamos a referirnos uno. Modificador directo modifica directamente a quién, al sustantivo, ¿cierto? Sustantivo. Al sujeto. Sí, maestra. Y el modificador indirecto Es cuando ejerce una función, maestra. ejerce una función. Ujú. No, no necesariamente.
A ver, hemos dicho que un modificador directo son los artículos y los adjetivos. Los modificadores directos van a ir indirectamente modificando al sujeto, pero acompañado de preposiciones, chicos. Recuerdan que les decía, ¿no? El de, debajo, entre, ¿cierto? Son preposiciones que van acompañados de las palabras sustantivadas para indicar indirectamente la acción que realiza, o mejor dicho, la función que realiza el sujeto. ¿Me dejo entender? Es como si yo dijera, la profesora de comunicación es muy buena, por ejemplo. Entonces, ¿cuál ahí dentro de esa oración, qué palabras están cumpliendo la función de ser modificador indirecto? La palabra de, maestra. ¿Solamente de? De y es. No. Ya es verbo, es parte del predicado. Sí, sí, maestra. ¿De al lado de quién está? Comunicación. Entonces, el modificador indirecto es de De comunicación, pues. comunicación. Sí, maestra. Porque indirectamente, ¿de quién sigo hablando? De la profesora. De la Directamente de la profesora. profesora. Exacto, chicas. Esa es la manera correcta. Ahora, en esa misma oración, ¿quién cumple la función de ser modificador directo? Buena. No, buena y es parte del predicado. Es muy buena, es olvídense. Cuando ustedes identifican al verbo, del verbo en adelante, ya es predicado, ya se olvidan de ello. Entonces, Analizan un lo que está sentido antes del verbo. sujeto, ¿no? Ya. ¿Cómo? La profesora, maestra. La nada más, porque la, ¿qué La, cosa ¿no? es? Es La, un ¿qué cosa género. es? Es un género. La es un género, chicos. ¿Qué tipo de palabra es la? Ya. Artículo, maestra. Es un artículo. Disculpe. Al ser un artículo, ¿qué función cumple? ¿Qué función cumple al ser un artículo? Acompaña al sustantivo. El núcleo del sustantivo. No, ¿qué función cumple? ¿Es modificador directo, indirecto? Directo, maestra. Es directo, pues, porque ¿qué hemos dicho? Que el modificador directo son los artículos y los artículos y los Adjetivos, maestra. adjetivos. Chicos, se están olvidando demasiado rápido, ¿ah? Si hay dudas, consúltenlo, no tengan miedo. La idea es que ustedes consulten y absuelvan todas sus dudas. ¿Sí? Maestra. Mira, muy bien, entonces seguimos. Ahora, entonces, esos son los. Falta un elemento más. ¿Qué elemento más nos falta del sujeto?
Falta un elemento más. Cuando yo quiero seguir hablando, por ejemplo, del sustantivo, especificando, ¿cuál es ese elemento? Estructura, maestra. ¿Cómo? La estructura No. del El sustantivo, elemento. el ¿Cómo se elemento. llama? Tenemos núcleo, tenemos modificador directo, tenemos modificador indirecto y nos falta un elemento. Cuando yo enfatizo, por ejemplo, yo digo, Mili, la niña del colegio Sane o la señorita del Señorita, es muy participativa. Al yo decir la señorita del colegio Sane, ¿de quién estoy hablando? de Mili. De Mili, ¿cierto? ¿Qué estoy haciendo? Estoy especificando de quién estoy hablando. Entonces, ¿cómo se le denomina ello? Se le denomina la posición Específica. la posición específica. Ese es otro elemento de quién? Del sujeto, pues, ¿cierto? Del sujeto, porque estamos analizando los elementos del sujeto. Entonces, el sujeto tiene núcleo, tiene modificador directo, tiene modificador indirecto y tiene aposición específica. ¿Ya? ¿Me dejo entender? Sí, maestra. Ahora, el otro elemento ya es el predicado. Al igual que el sujeto, va a tener, ¿sí? Elementos, el predicado. ¿Ya? ¿Qué va a tener? También va a haber un núcleo que se le va a denominar núcleo del predicado. ¿Y quién cumple la función de ser núcleo de predicado? Pues bueno, el verbo. ¿Ya? El verbo es quien cumple la función de ser núcleo del predicado. Así como el sujeto tiene modificadores, el predicado también va a tener, pero ya no se le denomina modificador, sino objeto directo y objeto indirecto. Directo. ¿Ya? Objeto directo es cuando va a ser directamente hacia quién, hacia el verbo. ¿Cómo lo reconozco? Me hago dos preguntas. ¿Qué es lo que y a quién más el verbo más el sujeto? Por ejemplo, el padre vendió un libro. Yo me hago la pregunta para saber del objeto directo. ¿Qué es lo que vendió, que es el verbo, el padre, el sujeto? ¿Qué es lo que vendió el padre? Un libro. Libro. Entonces, ¿un libro qué es? Es objeto Directo. objeto directo. ¿Ya? Y lo mismo sucede con el objeto indirecto. Pero a diferencia, puede beneficiar o perjudicar. Normalmente va a ir acompañado en su encabezado por las preposiciones a o para. ¿Ya? ¿Cómo yo reconozco? Reconozco haciéndome la pregunta, ¿a quién o a quiénes? Y para quién o para quiénes más el verbo más el sujeto. ¿Ya? Por ejemplo, Lucía compró ganchos para Francisca. Entonces yo me hago la pregunta, ¿a quién compró Lucía? A Francisca. Entonces, ¿eso qué cosa es? Mi objeto Indirecto. indirecto. Y por último va a tener el elemento de ser complemento circunstancial. Normalmente cuando nosotros hacemos uso en el predicado vamos a tener el complemento circunstancial a grandes rasgos. ¿Qué quiere decir? Que lo vamos a notar prácticamente. ¿Por qué? Porque nos va a indicar qué cosa, tiempo, lugar, cantidad, modo, compañía, instrumento y finalidad. Por ejemplo, yo te digo, ¿no? Juan vendrá muy temprano a desayunar a la casa. ¿Cuándo vendrá Juan? Muy temprano. Muy temprano. Complemento circunstancial de tiempo, ¿cierto? Especifica más, ejemplifica más, ¿cierto? Eso es el predicado.
¿Y chicos? Así a grandes rasgos para poder desarrollar. Ahora, vamos a tocar uno de los temas muy importantes. A ver, Jessica Pariumberi Poriquio. Ese es tu apellido completo, ¿verdad? Sí, profesora. ¿Ya? Muy bien. A ver, recuerden, ¿eh? La asistencia es registrada de acuerdo a la participación. Alumno que no participa, alumno que no se registra, chicos, ¿ya? Por favor, cuando se les hace preguntas o consultas, ustedes traten de participar, ¿ya? A ver, vamos a tocar un tema que es del área de razonamiento verbal, ¿sí? A ver, ¿qué es este tema? Que ustedes muchas veces me preguntan por el chat y me dicen, Miss, ¿cómo resuelvo este ejercicio? No entiendo, ¿por qué me presentan de este formato? Entonces, el día de hoy vamos a analizar, ¿sí? Que es el famoso plan de redacción. A ver, ¿qué es el famoso plan de redacción? ¿Qué entendemos por plan de redacción? Redacción nos viene a la cabeza rápidamente que es redactar, ¿cierto? Redactar. Entonces, el plan de redacción es la estrategia que nosotros usamos para poder redactar un texto. A eso nos vamos a referir. Vamos a tener un conjunto de oraciones en los cuales nosotros vamos a tener que redactar. No quiere decir que voy a crear nuevamente un texto, sino que con esas oraciones yo voy a poder organizar las ideas y formar un texto coherente, ¿ya? Por eso nos dice que el plan de redacción es el esquema lógico deductivo que va a estar conformado por un conjunto de conceptos que van a estar propuestos sobre un determinado tema, ¿no? Nos van a hablar sobre un determinado tema. Esto es muy distinto a lo que son oraciones eliminadas, porque en oraciones eliminadas tiene el mismo formato, pero ¿qué sucede? Ahí yo voy a tener que eliminar una oración de ese formato. ¿Cierto? Yo voy a tener que eliminar una oración de ese formato. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque no guarda sentido o no es coherente dentro de las demás oraciones. Esa va a ser la finalidad. En cambio, en el plan de redacción, yo no elimino, sino organizo. ¿Ya? A ver, vamos a ver.
¿Cuál es la estructura? En el área, o mejor dicho, en el tema de plan de redacción, voy a tener título, enunciados y alternativas múltiples. Dentro del título se va a proponer el tema. Se propone el tema. Los enunciados se van a componer de 4 a 5 oraciones que van a expresar subtemas de quién, del título, del tema principal. Y las alternativas múltiples, ¿qué son? Son opciones de respuesta, que yo voy a tener, por ejemplo, una organización, una secuencia de organización de mis oraciones, las cuales va a haber una que va a ser la organización, o mejor dicho, el orden correcto, ¿ya? Aquí, por eso es que muchos creo se confunden, ¿no? ¿Por qué? Porque nos da una secuencia de organización. Ahora, ¿qué criterios hay? Yo para ordenar o para analizar un plan de redacción, una oración, yo debo de seguir ciertos criterios, o mejor dicho, debo de identificar criterios para ver cómo debo de organizar mis oraciones. Si hay el criterio de jerarquía, de temporalidad. Muy bien, entonces debo de tener ciertos criterios. Tengo el criterio de generalidad, el criterio de jerarquía, el criterio de temporalidad, de causalidad, metodología y subjetividad científico-académico. Entonces yo debo, ¿por qué? Porque cada uno de estos criterios de ordenamiento tienen una secuencia, ¿no? De jerarquía, por ejemplo, va de lo general, de lo particular a lo general, por ejemplo. De temporalidad, de lo más antiguo a lo más actual. De causalidad, causa, efecto. Entonces, hay una secuencia para yo ordenar este tipo de ejercicios. ¿Qué estrategias yo debo de usar para analizar estos ejercicios? El primero de los criterios, estrategias que debo de tener en cuenta es, a ver, la primera estrategia es leer el título y debo de leer también las alternativas. ¿Para qué? Para reconocer el tema. Cierto, mejor dicho, las oraciones. Primero, ¿qué debo de hacer? Leo el título. Luego, las oraciones. Cuando te dice alternativas, no hay que confundirnos con el hecho de ver las opciones de respuesta, sino con las oraciones, porque me va a aparecer una secuencia de oración. Luego, debo de identificar el subtema. ¿Subtema de quién? Debo de identificar
A ver, el subtema yo lo voy a identificar de cada una de las oraciones, ¿sí? Luego debo de determinar el criterio de ordenamiento. ¿Qué criterio? ¿Será de jerarquía? ¿Será de causalidad? ¿Será de temporalidad? ¿Sí? Y vamos a identificar el inicio o el final del ordenamiento. ¿Con qué oración debo de iniciar y con qué oración debo de finalizar? ¿Sí? Para luego determinar la concordancia semántica, que es la coherencia, ¿sí? Y seleccionar la opción correcta. Si yo sigo esta secuencia, yo voy a obtener una respuesta correcta. ¿Ya? ¿Me dejo entender, chicos? Sí, profesora. ¿Ya? Muy bien. ¿Ya, chicos? Ahora, entonces, siguiendo estos pasos, yo voy a poder desarrollar mi ejercicio. Ahora, ¿cuál es la estructura de estos tipos de enunciados? Es la siguiente. Yo voy a tener título, voy a tener enunciados y sus alternativas múltiples de ordenamiento, donde dentro de ello yo voy a tener a los distractores y a la respuesta. Por ejemplo, este es el formato. Frecuentemente, así es el formato de ejercicio de un plan de redacción, pero muchas veces, a veces puede parecer sin título. ¿Ya? Entonces dice, Trilce, obra fundamental de César Vallejo. Entonces, ese es el título. Si me está dando de título ello, ¿qué quiere decir? Que todas las oraciones me va a hablar de qué? De títulos, profesora. Cada uno, ¿no? ¿Como de título? No. El título es Trilce, obra fundamental de César Vallejo. Si me está dando de título, ¿qué me dice? ¿Qué entiendo de las oraciones? ¿De qué me va a hablar en todas las oraciones? De la obra fundamental de César Vallejo. Exacto, de la obra fundamental de César Vallejo. Pero, a diferencia de que estas oraciones que están viendo ustedes están desordenadas, no tienen una secuencia lógica, ¿cierto? ¿Qué nos dice? Antecedentes vanguardistas de Trilce, 1822, rasgo estilístico y contenido, vida y obra de César Vallejo, importancia de Trilce en la poesía actual peruana, análisis del poema 31 de Trilce. ¿Tiene una coherencia? ¿Ahí? Está desordenada, maestra. Está desordenado. Entonces, por eso se le dice plan de redacción, porque yo voy a ordenar este plan, ¿no? Este ejercicio, estos enunciados, yo los voy a ordenar, ¿cierto? Ahora, debajo yo tengo mis alternativas. Las alternativas múltiples, ¿sí? Tengo mis alternativas que son posibles respuestas. Mili, apaga tu micro, por favor. Ya, gracias. ¿Qué son posibles respuestas para quién? Para yo ordenar. Entonces, una de las estrategias también puedo probar con alternativas, pero me voy a pasar mucho tiempo ordenando con las alternativas, ¿cierto? Entonces, ¿qué hago? Primero organizo. Esto es, por ejemplo, este ordenamiento es de temporalidad. Entonces, ¿qué debo de hacer? Primero, ¿con qué debería de empezar? Con vida y Con obra la de vida César Vallejo. César Vallejo. Luego, antecedentes vanguardistas de Trilce, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ya no hay. ¿Para qué? ¿Qué debería de haber? Características o algo, pero no hay, entonces, antecedentes. Para luego, rasgo estilístico y contenido en base a su escritura, ¿cierto? Para luego analizar el poema y finalmente demostrar o dar a conocer la importancia de esta obra, ¿no? En la poesía actual, ¿cierto?
¿Tiene una coherencia ahí? Sí, ya tiene coherencia y esa es la respuesta. ¿Me dejo entender? Maestra. ¿Sí? Muy bien. Entonces, de esa manera yo ordeno. Recuerde, mis alternativas múltiples va a estar lleno de distractores y de posibles respuestas. Hasta puede aparecer para ti quizás el mismo ejercicio, mejor dicho, la misma alternativa, pero a veces cambia solamente en un número. Entonces ya, si tú no me ordenaste correctamente por ese un número, sí, ya está mal todo tu ejercicio. ¿Sí? Muy bien. Hasta aquí. ¿Alguna duda, alguna consulta respecto a este tema? Ninguna, maestra. ¿Todo claro? ¿Sí? Ya. Muy bien. Entonces, vamos a desarrollar. Acá les voy a indicar qué ejercicios, ¿ya? El ejercicio número 1, el ejercicio número 3 y el ejercicio número 4. Vamos a ordenarlo. A ver, siguiendo estos criterios, las técnicas que les acabo de dar. A ver, un minuto yo creo que para que hagan una lectura rápida y lo puedan analizar. Muy bien, a ver chicas, iniciamos. En el primero, las especies en extinción. ¿Qué debo de hacer? Dice primero, debo de leer. Dice, programas para evitar la extinción, especies en vías de extinción, los casos más agudos y preocupación de la comunidad científica. ¿Cuál debería ser el? La B, maestra. ¿Cuál debería ser?
A ver, Mili. ¿Cuál podría ser el orden? Mm, Programas para evitar la extinción. A ver, ¿cómo debería ser el ordenamiento? Dice, programas para evitar la extinción, especies, los casos más agudos, y preocupación de la comunidad científica. ¿Cuál debería ser el orden? ¿La A, la B o la C o la especies en vía de extinción? Luego, ¿qué sería? Programas para evitar la extinción. Y por último, preocupación de la comunidad. ¿Tiene sentido? Tiene sentido. Muy bien. La literatura clásica, dice Homero, manifestaciones literarias de la época, contexto histórico-social del clasicismo, y literatura clásica griega. Entonces, ¿cuál debería de Disculpe, maestra, no se la escucha. manifestaciones o contexto histórico-social del clasicismo? La dos, ¿con cuál inicio? Disculpe, maestra, no se la escuchó. ¿Podría repetirlo? No, aquí lo están visualizando, chicas, en la número 3. ¿Cuál debería de iniciarse? ¿Con manifestaciones o con contexto histórico? Contexto histórico, maestra. Ya, contexto histórico social, ya, muy bien. Luego le seguiría las Manifestaciones. manifestaciones. La Exacto. literatura Las clásica manifestaciones. griega Luego y literatura Homero. clásica griega para finalmente hablar de Homero, que pertenece a Homero. esa corriente literaria. ¿Me Literaria. dejo entender? Sí, maestro. ¿Sí? Muy bien. Luego tengo la cultura inca. A ver, la cultura inca dice, el sistema numérico, extensión territorial, economía y sociedad y ubicación geográfica. ¿Cuál debería ser la organización acá? Ubicación geográfica, maestra. Ya, ubicación geográfica. Luego, En la extensión territorial, ¿qué seguiría? el La extensión territorial, muy bien. extensión La territorial, 4, la 2, economía el- y sociedad. y por Y último, el por sistema último, el sistema numérico, que es un numérico. aporte.
Muy bien. Entonces, ese debería ser la organización del texto. ¿Ya, chicos? Muy bien, chicos. Hasta aquí, ¿alguna duda, alguna consulta? Todo claro. Sí, maestra. Muy bien. Espero sinceramente que me hayan podido comprender.